Venga. Ya estamos. Buenas tardes, amigos del metaverso. Estamos aquí reunidos esta tarde para hacer un experimento. Esperemos que salga bien, o por lo menos que nos lo pasemos guay, como siempre que estamos por aquí con los amigos de Metacharlas. Si queréis salir aquí conmigo, pues los que han liado un poco este follón, Carmonpa, Juanma y Caf, aunque Caf está ahí en la mesa de control, pero bueno, por si queréis pasar por aquí en el escenario y así nos podemos echar un bailecito y empezar la sesión de meta branding. Y nada, pues tenemos también por aquí a gentecilla de Flock. A ver si puedo parar de bailar. Y que está por aquí Andrea, está por aquí Víctor. Tenemos también a Javi, que no sé qué Javi es, será Montero, porque nuestro Javi está siendo ahora padre. Mira, Flan acaba de llegar. Tenemos a Víctor, tenemos a Disorder. Entonces, bueno, como esto va de sprint, pues vamos a ver si empezamos a darle a esta primera sesión, donde vamos a ir haciendo pues lo que es la parte inicial de todo proyecto de branding, que son los workshops. Pues bueno, Metabranding es esa Jam Session, Sprint Pilot Test, siempre con palabras raros, y la formamos Metacharla, Flock, Brand 3 y estamos aquí en Spatial. Así que nada, cualquier pregunta que tengáis por ahí, podéis ponerlo en el chat o incluso podéis dar mis palmas y si queréis, ¿vale? Miguel Anónimo acaba de llegar también en la sala. Y también una cosa que nos ha dicho Víctor es que arriba en las bolitas de los avatares, si le pulsáis, vais a ver una que pone CAF y la pantalla y así podéis ver de cerca todo lo que está ocurriendo en el proyector, en el metaproyector. Entonces, vamos a empezar ya a darle, ¿vale? Entonces, vamos a ir completando este panel. Vamos a ir haciéndolo bastante rápido. Entonces, yo creo que tenemos unos 10 minutos por cada una de las partes que tenemos aquí numeradas. Y, bueno, si os corto así a medio, no lo toméis a mal. Es porque tenemos que completarlo guay y entre todos cada una de las partes, ¿no? Esto lo llamamos en Flock el MVP, con B de branding, el Master Branding Project. Y bueno, es un panel para construir toda la narrativa y toda la marca a nivel verbal, creativo y estratégico. Entonces vamos a empezar pues con la misión y la visión. Entonces, quien se anime primero de estos tres fundadores de Metacharlas, que nos cuenten la misión y la visión, teniendo en cuenta que la visión es aquello a largo plazo, es como algo prácticamente utópico, y la misión es ese camino que tenemos que recorrer para lograr llegar a la visión. Entonces os pregunto, ¿cuáles son las aspiraciones finales del proyecto? ¿Cuál es vuestra visión con Metacharlas? Bueno, Carmonpa, ¿le das tú o Juanma? O como queráis, ¿eh? Bueno, pues si queréis lo de John, me parece bien. A ver, las aspiraciones del proyecto en un principio es, bueno, pues hablar y dar voz a toda la gente, en principio hispanohablante, ¿no? Que tiene proyectos dentro de la Web3 y ayudar a que la gente entienda mejor estos conceptos. Eso sería como la misión más a corto plazo, en mi opinión. No sé si si CAF o Carmonpa opinan diferente, pero yo creo que esa es la idea por la que nació este proyecto. No, justo yo creo que lo montamos, también montamos Metacharlas por esto, ¿no? Por acercar a la comunidad hispana, porque sí que detectábamos que había mucho contenido en inglés, pero no tanto a nivel lengua hispana, y creemos que ahí hay un concepto interesante para explorar y acercar la tecnología Web3 y también promocionar lo que decía Juanma, proyectos también de España y Latinoamérica que quieran mostrarse un poco a la audiencia. Sí, y yo añadiría que, bueno, que esa es la idea, pero al final también es hacerla en Spatial, ¿no? Hacer, sea un podcast, pero también interactivo, donde la gente, pues como estamos aquí, ¿no?
pueda participar, al final como un Twitter Space, pero en Spatial, donde vayamos hablando de pues un poco Web3, todo relacionado con Web3, y eso es, bueno, esa es la idea, la idea principal. Porque realmente Spatial lo estáis haciendo ahora porque, bueno, veamos que era una herramienta bastante interesante, ¿no? Sí. De un metaverso bastante accesible, pero en cierto momento igual hay más sedes de metacharlas en otros metaversos, ¿no? Eso sería interesante, la Sí, verdad. O sea, no nos cerramos, pero justo. Di, Juanma, perdón. no, di, Carles, que te he interrumpido. Sí, justo creía que Espacio al final es como el metaverso más sencillo al que acceder y no requiere prácticamente de nada, ¿no? Entras y ya tienes todo tal precreado, es bastante realista, ¿no? En este sentido y creemos que aquí era importante empezar por Spatial para generar todo este tipo de contenido, pero hacia futuro no nos marcamos fronteras en cuanto a metaverso. No estamos casados con nadie, vamos. En quien patrocine esto, ¿no? Sí, y El también es un metaverso que nos poco, patrocine. eso es, y también es un poco, creo, pues si van saliendo mejores soluciones, porque, por ejemplo, ahora, bueno, como acabamos de ver, es un poco difícil saber quién está hablando, quién va a hablar, no interrumpirse, ¿no? Y luego que, pues, que el sonido vaya bien, entonces también estamos un poco eso, atentos a ver qué soluciones van apareciendo. Vale, aquí estaba poniendo, por ejemplo, con lo que habéis comentado, lo de ofrecer nuevas experiencias inmersivas para poner en valor las comunidades Web3, ¿no? ¿Veis que puede ir por ahí un poco esa visión? Porque los temas que se van a hablar principalmente son en el entorno sobre el ecosistema Web3 o va a haber un poco también a nivel de startup, negocio, no sé, podría venir cualquier perfil o solamente lo vais a acotar a ecosistema Web3. Yo creo que esto nació siendo ecosistema Web3, ¿no? Y a mí me gustaría, a nivel personal, explorar este mundo, ¿no? Desde el podcast, para también obtener conocimiento a través de todos los invitados que pasen. Entonces, a mí me gustaría que se centrara un poco más en Web3. No sé qué opinarán CAF Sí, al y Juanma. principio es hablar sobre proyectos de Web3, pero bueno, también estamos abiertos a que alguien de Web2, ¿no? Y quiera, yo qué sé, dar el salto a Web3, también creemos que podría ser una charla interesante, ¿no? Al final, metacharlas, yo creo que un poco la idea principal era también un poco de libertad, ¿no? A la hora de hablar, que simplemente en el metaverso, lo que pasa que, bueno, obviamente los temas van a estar casi siempre relacionados con Web3, con DAOs, con todo esto, que es donde, bueno, donde Juanma, Carmón y yo, pues sabemos un poquito más. Incluso planteábamos Sí, en un momento hacer, perdona Juanma, pero solo un apunte, planteábamos en algún momento incluso hacer debates, ¿no? De personas Web2 versus Web3, ¿no? Pros y contras. Entonces ahí creemos que ahí es donde se genera el debate, al final hay aprendizaje, ¿no? Ver diferentes puntos de vista y que la gente entienda los dos mundos y cómo pueden coexistir o cohabitar o a lo mejor alguien de Web3, de Web2 se crea un poco más todo esto que se está generando en Web3. Porque cuando lanzáis el proyecto, ¿qué objetivos os planteáis? Porque al final lo hacéis por diversión o buscáis un fin económico o queréis, pues de manera altruista, dar voz a esos proyectos. ¿Cuáles creéis que son los objetivos principales de Metacharlas? a ver, yo creo que en principio no ha salido como algo, fue un poco espontáneo, ¿no? CAF, Carmón Payo, pues hablábamos en Spacer y dijimos, oye, y si empezamos a grabar esto y compartirlo. Entonces, el objetivo principal, de momento, yo creo que es ir dando voz a estos proyectos, ir conociendo a gente, ir también dándonos un poco a conocer dentro del ecosistema Web3. Y oye, si en algún momento se puede encima sacar algo de beneficio de aquí y que al menos sea autosuficiente, ¿no? Que podamos pagar el Spatial Premium, que se pueda, no sé, que podamos ir reinvirtiendo un poco en el proyecto, pues mejor que mejor. Sí, esa era la idea un poco al principio. Al final nos juntamos
Pues eso, por hablar, ¿no? Muchas veces quedábamos en Spatial y lo que dice Juanma, ¿no? Pues sí, un día dijimos, pues qué tal si lo grabamos y lo empezamos a compartir. Hemos visto que a la gente le gusta la idea y nos sirve para conectar también, ¿no? Con gente, creemos que en Web3 cada uno también luego tenemos nuestros proyectos, ¿no? Y nos sirve, por ejemplo, para conectar con gente de habla hispana, para, no sé, al final esa era un poco la idea. Luego hemos visto que ha gustado y pues nos hemos planteado, ¿no? Pues por ejemplo eso, colaborar con vosotros y no sé, más ideas que vayan surgiendo seguro. Genial. Vamos a ir ahora con la propuesta de valor. Me gustaría que comentarais cuáles son las principales diferencias respecto a otros proyectos o cómo estamos innovando en esta categoría, ¿no? Podríamos calificarlo como medio de comunicación, no sé, vosotros diréis. Es el buen debate, porque al final no sabemos muy bien, no sabemos si es un podcast como tal, porque creemos sí que va un poco más lejos de un podcast al uso, ¿no? Pero sí que sería interesante como establecerlo tipo, lo que tú dices, un medio de comunicación interactivo sobre todo, ¿no? Donde al final hay mensaje en tiempo real en dos direcciones. Entonces creo que es interesante ese punto, ¿sabes? Em, Sí, Ahí habría yo lo que veo darle. como que, a ver, yo creo en el metaverso, ¿no? Yo pienso que el metaverso al final es la web, una web normal en 3 dimensiones, que dentro de un tiempo todos tendrán su espacio, incluso un podcast. Y pues al final es eso, como si fuese una radio en la vida real, ¿no? Donde también pueda ir gente, oyentes allí y participar, pero usando pues, las nuevas tecnologías que es el metaverso, ¿no? Y también eso, NFTs, porque Spatial nos permite crear Token Gate. Y luego la idea es eso, los lunes, bueno, podemos todavía cambiar el día, pero en principio serían los lunes, que es la charla donde invitamos a gente o hacemos temas varios. Y luego durante la semana, pues si van surgiendo como esta colaboración para temas, yo qué sé, para preguntas que la gente quiera hacer otro día, más personales o seguimiento del proyecto o lo que sea, o de educación que vaya surgiendo, a eso, pues eso también estamos abiertos a eso, a participar más y a venir, o sea, a hacer más eventos en Spatial, vamos, porque al final creemos que Spatial da muchas posibilidades, ¿no? Como esta que estamos haciendo hoy y bueno, pues eso también es un poco la diferencia. Y la diferencia que tenemos con otros Eso, proyectos es eso, que no hay muchos podcasts en el metaverso, ¿no? Hemos visto, yo creo que esto es muy visual, ¿no? Ayuda a la gente a que al final Twitter está lleno de podcasts también con información súper valiosa, pero creemos que este le da un toque también más visual que a la gente le gusta, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ahora mismo realmente la propuesta de valor es que se está creando un medio de comunicación o un canal de comunicación en directo en el metaverso. Pero llegará un momento en el que surjan un montón de proyectos que hagan algo parecido, porque al final la herramienta está disponible para todos. Entonces, ¿cuál creéis que va a ser ese hilo conductor o esa diferenciación que os va a hacer diferenciaros de esos posibles, entre comillas, competidores o de otros medios de comunicación que entren a hacer algo así en este formato? yo creo que una diferenciación interesante es que la marca nace en el mismo metaverso, ¿no? O sea, es decir, esto lo hemos hablado off record, pero que no tengamos una web, no tengamos un Discord, sino que todo nazca de el propio metaverso en el que estemos operando. Y como todo nace del metaverso, lo que decía Gaf, al final el formato puede ir variando conforme avancemos. Los lunes pueden ser entrevistas, los miércoles pueden ser workshops como este. Una diferenciación debería de ser el contenido que generemos, que no sea solo un podcast. Por eso a mí no me gustaba como tildar de podcast estos, ¿no? Tenemos que ser como más transversales en cuanto a contenido y que el contenido genere una diferenciación a través también de la marca, de la metamarca o como lo establezcamos con esto. Sí, al final sería Interesante. como un medio de comunicación descentralizado
porque luego también es el objetivo, o sea, que esto terminase siendo una DAO, ¿no? Que también ahí estamos metidos los tres y bueno, yo creo que tiene muchísimo valor el tema de las DAOs. Y yo creo que la diferenciación también al final es eso, que mezclamos un poco todo y que tampoco hay tanto contenido en español, ¿no? Para esto, al final. Yo, por ejemplo, no he escuchado muchos podcasts, ni siquiera en español normales, que hablen sobre DAOs, ¿no? O sobre, yo qué sé, sobre proyectos Web3 que profundicen un poco más, ¿no? Yo creo que por ahí podemos dar un poco más de valor. También tenéis, ¿no?, algo interesante a destacar y es que habéis hablado de que cada uno de vosotros tenéis vuestro propio proyecto, cada uno de vosotros tenéis un entorno y unos contactos con los que vais invitando o que vais trayendo al programa, ¿no? Entonces yo creo que esa relación directa que tenéis con esas personas puede ser también interesante destacar, ¿no? Que a lo mejor en otros, imaginaos que una marca tradicional, no sé, la cadena se pusiera a hacer algo así, pues le costaría encontrar a perfiles interesantes, ¿no? Eso totalmente, sí. Y lo que ha contado Sí, o sea, al también... final, perdón. Sí, Juanma. lo que iba a decir que al final es interesante que efectivamente cada uno tenemos nuestros propios proyectos y encima están relacionados con la Web3, ¿no? Entonces, tiene sentido que hablemos de Web3 por ese motivo, pero bueno, como ha dicho Caf, igual también puede estar guay pues invitar a alguien de Web2 y explicarle un poco cómo sería, digamos, cómo podría meter blockchain a su empresa, qué cosas debería entender, qué problemas ha habido con otros proyectos y podemos explicárselo desde primera persona, vamos. Eso podría ser también interesante. Habéis hablado de la DAO, creo que sí. Sería interesante también ver un poco cómo esa DAO, ¿no?, van a hacer. Yo creo que es algo que tenéis pensado también crear como Sí. cápsulas especiales de esa creación de una DAO y en qué medida el público va a formar parte de todo esto. Justo, esto es súper importante. Lo hablamos entre nosotros y lo que queríamos era cómo establecer, ahora estamos en la temporada cero, ¿no? Nos estamos habituando al medio, estamos viendo invitados, viendo cómo funciona el podcast en este caso. Y uno de los objetivos que nos marcamos es que el objetivo final es constituir una DAO de este podcast y imagínate que por temporadas pues y fuéramos desbloqueando diferentes hitos. Por ejemplo, la temporada 0 pues puede ser la creación de la marca, ¿no? La temporada 1 puede ser la creación de la comunidad y esto todo es súper abierto y building public, ¿no? O sea, construido en público para la gente, para que entiendan cómo generar una DAO y tanto lo bueno como lo malo, o sea, los problemas que vayamos teniendo a nivel legal, a nivel demás, pues que se vaya viendo el avance de construir una DAO. Es interesante, ¿no?, ese building in public, ahora que por lo menos en Alicante están todas las calles levantadas y estamos viendo cómo los constructores constantemente pues están creando algo nuevo, ¿no? Y es algo que por lo menos en el mundo del diseño o en el mundo empresarial hasta ahora teníamos miedo, ¿no?, de que vieran cómo hacemos las cosas. Entonces yo creo que eso sí que es un aspecto bastante diferencial, ¿no? El construir en público y ponerlo en valor es también muy interesante porque hay muchas marcas que hasta que no está todo perfecto para el lanzamiento no van a dar el paso. Entonces, que aquí os atreváis a eso es algo que hay que señalar y lo veo bastante potente. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, es o sea, yo creo que lo bonito de todo es enseñar el proceso, ¿no? Al final, si te cuentan, o sea, una marca, si ves solo el output final, como que te pierdes mucha información por el camino, ¿no? Entonces, si enseñamos el proceso, esto es una hipótesis, puede ser que la gente entienda por qué hemos llegado donde hemos llegado o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y ahí puede generar una conexión interesante entre la posible comunidad de metacharlas y metacharlas, ¿no? Que ellos también sean partícipes porque han visto nacer todo esto y con unos ideales y que luego puedan asociarlo
todo mucho más fácil, ¿sabes? De, ostras, está siguiendo este camino porque estuve en este proceso de meta branding, entonces entiendo los conceptos que están manejando, ¿no? Yo creo que eso es lo más interesante. Sí, y a ver, y construir en público al final también lo que te permite es testear, ¿no? A la gente, ¿no? Lo vamos a hacer transparente y también ver si todo esto tiene sentido, ¿no? O sea, ojalá que no, pero se puede terminar en que, oye, si no vemos que a la gente no le interesa el formato, lo que sea, pues terminó como un bonito experimento, conectamos con gente y demás. Que vemos que la gente sigue interesada, que, no sé, que al final es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que a la gente le interesa, pues entonces ya vamos a ir pensando también en hacerlo más serio y eso, y hacerlo todo en público, ¿no? Al final yo creo que en Web3 la transparencia pues está de moda, ¿no? Sí, perfecto. Por aquí tenemos así alguna frase, alguna pregunta. Fran Pérez, por ejemplo, dice que gracias por la charla y que está viendo el análisis en The Verge y el fracaso de Meta con los numerosos errores de Zuckerberg desde el comienzo. Dice que si ¿opináis que puede lastrar el comienzo del metaverso en otros proyectos? O sea, ¿creéis que ese tipo de noticias de Zuckerberg puede hacer que el proyecto se vea perjudicado? Yo sinceramente pienso que no, y eso es un valor al final que estamos hablando, ¿no? Si nosotros creamos o sea, si somos metanativos, al final es mucho más fácil adaptarse al medio. Así que es verdad que a Facebook Meta en este caso le ha costado como transicionar o generar ese cambio hacia el metaverso y se han engañado, se han equivocado en ciertas cosas justo por eso, ¿no? Porque al final es un monstruo que tiene que transicionar hacia una cosa totalmente nueva. La ventaja que tienes aquí, en este caso nosotros, o cualquier proyecto que quiera, hay una pregunta muy buena que quién es Zuckerberg. Eh, que cualquiera que quiera hacerlo, es mucho más fácil, ¿no? Desde cero, sin lastres y empezar a construir desde el metaverso. Sí, yo como lo veo, al final, bueno, lo de Meta, no sé, ya entramos en, ¿no? Algo como muy grande y al final Metacharlas es la otra opción que podríamos estar haciendo ahora, esta charla, es en Twitter Space. Y al final, yo cuando lo veo en el ordenador estoy mirando a una pantalla, donde simplemente salen unos, unos circulitos con la foto de perfil de alguien. Entonces yo creo que es bastante más interesante, tampoco sin ser muy ambiciosos, pues a mí me parece más interesante hacerlo aquí, más lo que decimos, ¿no? Más visual, a la hora de luego dar a conocer metacharlas, pues te tiras fotos, yo qué sé, no sé. Ya no entramos en que sea más divertido esto que Fornite, que todo eso es más complejo, pero al final es eso. Mejor que hacerlo o una llamada en Discord o una llamada normal, pues yo creo que es mejor hacerlo aquí. Y creo que hay gente que piensa así también. Mola ese enfoque. Vale, vamos a ir con personalidad. Personalidad es algo que pues tenemos cada uno de nosotros, pero que queremos trasladar a las marcas, ¿no? Entonces va a significar la manera en la que nos vamos a comportar tanto con la comunidad como con todo tipo de personas que se pasan por aquí, ¿no? Amigos, pues otros proyectos. Y también lo que va a ser determinante es cómo vamos a comunicar o cómo vamos a hablar y qué tono vamos a utilizar. Y luego llevarlo eso a un arquetipo. Entonces, ¿cómo creéis que Metacharlas debe comunicar o cómo lo está haciendo ahora? ¿Y cómo vais a crear ese tono de voz propio y esa personalidad de marca? Quien quiera, ¿eh? Sí, a ver, bueno, yo en principio no es un tono muy serio, ¿no? Tampoco volvemos a lo mismo, ¿no? Creemos que el metaverso y también es para pasar un rato, ¿no? Y no queremos que sea masterclass tampoco, queremos o sea, que sea divertido, ¿no? Hasta cierto punto, que la gente participe también, que, no sé, al final estamos en Web3, todos somos un poco Legends, ¿no? Y no sé cómo lo ve Juanma y Carbopa, pero yo lo veo así.
Sí, estoy de acuerdo. Yo igual. Yo creo que Igual. el tema de el hombre dando, vamos, la gente dando las noticias en traje o bien vestido tal, no sé qué, en la tele y con un tono muy formal, yo creo que eso ya hace tiempo que no vende, ¿no? Creo que es mejor tener una conversación cercana y natural con alguien que haya hecho un producto y más si estamos hablando de Web3, que efectivamente todos somos de agents, como dice Caf, es que eso es totalmente cierto. Un buen ejemplo, ¿no? Sería el informativo este que hace el actor por las mañanas de alrededor de un minuto, que es como muy informal, pero que te informa al mismo tiempo de todo lo que está pasando. No recuerdo ahora el nombre. Ángel Martín. Ángel Martín, exacto. ¿Sabes? Y es como te informa de las cosas, pero desde un punto de vista con chispa, ¿no? Gracioso, que te engancha, que al final estás un minuto como viendo toda la información y estás ahí al punto. Yo participo mucho en Bangladesh DAO y no sé, a mí me gustan mucho los podcasts, ¿no? Cómo se lo toman también. ¿Sabes? Porque también hablaremos de temas que son más serios, ¿no? Otro día, yo qué sé. Luego tienen otra parte de Bangladesh DAO que también, o sea, del podcast que es un poco más filosófica también, no sé, es darle un tono de eso, lo que hablamos antes. Estamos abiertos a todo también, ¿no? Y que no sea muy estricto ni vamos a tener muchas normas, ¿no? Por decirlo así. Eso Sí, al está final es interesante, ¿no? dejarse fluir. Vale, pero quizá depende un poco también. Ahora mismo hay como tenéis un formato de programa o se están pensando en crear otro, pero posiblemente imagínate que creas dentro de Metacharlas un concepto que es monólogos cripto. O esta mañana hablaba con Flan de que molaría que hubiera un pantomima full o un Mundo Today sobre noticias cripto, ¿sabes? Enfocado en Web3. Entonces, igual hay formatos que se prestan más a ese humor o a la comedia y otros a lo mejor son más reflexivos y más sosegados, ¿no? Y más informativos. ¿Creéis que eso se puede prestar en metacharlas? Sí, sí, a ver, yo creo ¿Podría que funcionar así? podemos hablar un día de que, dentro de lo que sabemos, ¿no? Del sistema económico, de lo mal que está, y otro día podemos hablar de memes, ¿no? Al final es un poco también. Perfecto. ¿Y cómo nos estamos relacionando ahora mismo con los otros proyectos? O sea, ¿estáis yendo vosotros directamente? ¿Habláis directamente la persona o habláis con la comunidad a través de Twitter, a través de Telegram, teléfono? ¿Cómo está siendo un poco esa relación? Ahora mismo vamos a la persona, sobre todo a través de Twitter, por mensaje directo, le proponemos un poco, le enseñamos el formato del podcast, algunos vídeos, algunas fotos para que tengan un poco de contexto y nada, hablamos y la verdad suelen estar muy receptivos a participar. No hemos tenido nadie que nos haya dicho que no le gusta el formato y casi todo el feedback cuando salen están bastante contentos del espacio, ¿no? De, oye, es una forma totalmente diferente de contar mi proyecto con visuales y demás, que para que a veces Web3 es muy abstracto y viene bien como apoyarse en este tipo de cosas. Entonces, sobre todo Twitter a la persona que queremos que venga, el invitado, y a partir de ahí ya viene con toda su historia, tanto personal como del proyecto en el que está en ese momento, porque creemos que también es importante que la gente cuente cómo terminó en Web3 y en ese proyecto, ¿no? Al principio. ¿Y soléis hacer algún tipo de guión? ¿Le compartís a ellos un poco en qué se va a basar el programa? No, ¿O la verdad. O sea, tenemos un guión nosotros en caso de que la conversación a lo mejor no sea todo lo fluida que queramos. Sí que le explicamos antes del programa el esquema que va a tener más o menos. Oye, vamos a hablar un poco a nivel personal de ti, vamos a hablar del proyecto, vamos a ver el producto, vamos a ver qué retos tenéis, pero
no sabe nada más allá de eso, porque tampoco nos interesa, justo por ser dinámicos, ¿no? Que la gente sepa de antemano las preguntas y preparárselas desde casa. Queremos que todo fluya un poco más. Y si no tienes respuesta, no pasa nada. Sí, bueno, a ver si alguien al final también, ¿no? Sí, yo creo, si alguien nos dice, oye, pues quiero guionizarlo más, por lo que hablan, pues también estamos abiertos a todo. Lo que nos gustaría es que fuese más fluido, ¿no? Pero bueno. Vale, pues venga, vamos con la parte 4, con grupos de audiencias. Pues, ¿a qué segmento? Esto lo hemos comentado un poquito. ¿Qué segmento de mercado nos dirigimos? ¿Quiénes son los usuarios o consumidores objetivo? Y cómo se comportan, ¿no? Esto y cuáles son sus necesidades. Entonces, si queréis, bueno, podemos ir hablando de esos posibles usuarios o públicos que tenemos alrededor, porque sí que tenemos, por un lado, a las personas que van a formar parte de los programas, los invitados, ¿no? Eso es. Por otro lado tenemos a la audiencia o comunidad, no sé cómo lo queréis llamar aquí. La intención es que se convierta, ¿no? Esa audiencia en comunidad. En comunidad, eso es. Y luego pues podríamos tener, no sé, aquí igual estos son luego futuribles miembros de la DAO. Y bueno, tendríamos aquí posibles patrocinadores, ¿no? Sí, partnerships. Sí, porque una cosa, bueno, que no sé si podría ir antes, en los puntos de antes, pero patrocinadores sería un poco Web 2, ¿no? Que también estamos abiertos, pero por otro lado está lo que hablamos de las DAOs, ¿no? Si nos convertimos en una DAO, lo que nos permite es también actuar como Service DAO, ¿no? Que sería, por ejemplo, eso, un proyecto quiere hacer onboarding o quiere abrirse a la comunidad hispana y podemos colaborar de esa manera con las DAOs, que sería ya más Web3, más descentralizado, lo que hablamos, ¿no? Contar todo ese proceso también, que es interesante y eso. Y por grupos de audiencia, pues hombre, es un poco gente también curiosa que esté en el metaverso, ¿no? Porque hay mucha gente que también estará, por ejemplo, en Spatial y o sea, hay muchos diseñadores que yo conozco también que están por Spatial y pues que les puede interesar pasarse, escuchar un día una charla sobre X proyecto o sobre una nueva utilidad, bueno, lo que hablamos, de cualquier cosa que estemos hablando, ¿no? Porque incluso hablábamos que en un futuro sería interesante incluso tener gente que pueda grabar el programa o que haga montajes o que haga clips más cortos, ¿no? Eso es Sí, donde podríamos tener esas, ¿serían miembros de la comunidad o serían contribuidores, patrocinadores? ¿no? Sí, contribuidores al final que ayuden a la DAO a ciertos temas de, yo qué sé, desde edición, cualquier cosa que se vaya generando. Al final parece que no, pero hay bastante trabajo ahí. Sí, bueno, lo hablamos el otro día un poco. No queremos tampoco ser una DAO como la gente se puede imaginar, ¿no? O como Vanles DAO, ¿no? Por esa parte, porque Vanles DAO es muy complejo. Pues eso, tiene su token, que eso ya requiere una tokenomics y todo eso. Nosotros abiertos a colaborar, en principio la DAO sería de 3, luego podríamos, pues eso sí que podemos discutirlo, ¿no? El hecho de crear unos roles, ¿no? De gente que, por ejemplo, sea más participativa o contribuya, o otra gente que solo sea oyente. Antes lo hablábamos y, no sé, ¿no? Hemos hablado de crear POAPs, por ejemplo. El POAP al final puede ser simplemente a los oyentes. Luego, si quieres ya participar más, ahora, por ejemplo, estamos creciendo e invitamos a cualquier persona, ¿no? O sea, a cualquier proyecto. Quién sabe, si en el futuro hemos crecido, una de las maneras, por ejemplo, invitar un día a un artista y que reparta un NFT, no sé, todas esas ideas que vayan surgiendo. Entonces, la audiencia, pues, bueno, eso, es un poco abierto a todo el mundo, ¿no? Y principalmente ahora mismo os vais a comunicar por Twitter, ¿no? Es el canal que estáis utilizando, ¿no? Sí. Sí, únicamente por Twitter. Y
Y luego pues subimos los vídeos del podcast a YouTube y el audio a Spotify. Vale. Twitter. Sí, lo que hablamos, no queremos tampoco, por ejemplo, una web o Discord porque lo queremos hacer en el metaverso, ¿no? Entonces la web va a ser los espacios que tengamos. Twitter porque hay que estar en Twitter, ¿no? Y YouTube y Spotify, pues para los que no puedan asistir y quieran escuchar otro día. Sí, a mí me mola mucho el tema este de que al final el metaverso sea ese entorno central donde puedes encontrar la información y donde realmente donde vas a reconducir a la gente, ¿no? Aunque no haya un programa en ese momento, pues igual es lo que decíamos el otro día, hay conexiones interesantes entre dos personas que están visitando esa web en 3D. Justo es lo que comentas. Mola. Al final ya tienen algo en común, ¿no? Que es metacharlas y a partir de ahí que ahora tú visitas una web y no tienes interacción con el otro visitante, imagínate entrar en el hub espacial de metacharlas y conectar en el mismo momento que hay un visitante y poder intercambiar opiniones sabiendo que mínimo tienes en común el metaverso, ¿no? Y metacharlas. A partir de ahí se pueden generar historias que pueden estar muy chulas. ¿En algún momento habéis planteado poneros en contacto con Spatial para ver si hay algún tipo de plan de financiación o partnership o algún tipo de alianza? Sí, yo Sí, escribí por el Discord. Bueno, perdón, di Carles. no, sí, eso lo llevas tú. Solo decir que sí. O sea, tú da tú la info. Sí, nada, eso, que básicamente hablé por el Discord, les comenté lo del podcast y sí que me respondieron diciendo que era interesante y que dónde lo podían escuchar. Pero vamos, la verdad es que sí que podría enviar un mensaje a la persona que me respondió y ver si hay algún plan, porque pues, estaría bien, la verdad que nos diesen algo de apoyo desde desde el propio metaverso. Bueno, pues ya tienes ahí una tarea, Juanma. Luego Ya tengo cuando deberes. terminas, no tienes deberes. Vale, pues vamos con los competidores. Ahora mismo a lo mejor no tenemos muchos competidores, ¿no? En metacharlas. Pero bueno, sí que puede un podcast tradicional o algún tipo de formato como los que estáis hablando de Twitter Space o otros programas, pues pueden pues, quitarnos cuota o en cierto momento, si estamos a la misma hora, pues la gente va a tener que elegir entre una cosa u otra. Entonces, Ya. ¿cuáles pensáis que son esos competidores o qué medios os gustaría competir de tú a tú? Habéis comentado Bangles, pero bueno, si decís alguno más, pues genial. Cointelegraph también sería una forma de competir, ¿no? Desde, o sea, uno más escrito, otro creativo, pero Crypto, por ejemplo, también. Hombre, a ver, yo lo A que nivel de... pasa es que yo lo que creo es que la competencia en un podcast, o sea, se pueden ver otros podcasts como competencia o incluso como alianzas, ¿no? Porque al final, si por ejemplo cogemos e invitamos a alguien de un podcast a que venga a hablar, pues también estamos como tirando un poco de esa audiencia, igual que si nosotros vamos a hablar a otro, ¿no? Yo creo que yo es más como lo veo, prácticamente como la posibilidad de, mm, de aliarnos con otros podcasts, básicamente. Interesante. Eso La es idea muy está buen punto. interesante. Sí, eso es muy buen punto. A nivel estratégico, es lo que hay que ver en cierto momento si esto realmente es un podcast o es otra cosa. ¿Sabes? Ya. Porque es un tema interesante, ¿no? Sí, Porque más que podcast podcast, es solo audio. más que podcast, al final es Sí, Caf. un medio de comunicación. Vamos a comunicar sobre Web3 y sobre tal, pero pues en el metaverso, ¿no? Yo lo que digo, yo creo que en el metaverso al final va a haber muchas cosas que pasan en la realidad, ¿no? Pues yo qué sé, exposiciones de arte, eh, ver deportes en directo, muchas cosas, y una de las cosas que posiblemente vaya a ver sea pues eso, tipo radio, como lo hay en la realidad, pero en el metaverso. Y ahí yo estoy con Juanma, ¿eh? Yo más que competidores al final es eso,
yo creo que cualquier persona que esté en Web3 ahora mismo no tenemos mucho contra quién competir, ¿no? Al final es eso, pueden ser posibles contribuidores también o gente que colabore con nosotros. O sea Y que, Sí, yendo más allá de los competidores, ¿qué referentes tenéis? O sea, ¿a quién os gustaría pareceros ahora mismo y que veáis que estén haciendo las cosas brutales? sí, eso yo lo pasé el otro día en Discord. ¿Dónde se sí, quedó? ahora Hombre, a ver, yo creo que Bankless es un gran referente, ¿no? En cuanto a podcast de Web3. Y luego, pues, podcast más tradicionales. No sé, yo llevo escuchando muchos años, por ejemplo, el de Joe Rogan lo llevo escuchando muchos años ya. Me gusta la forma en la que invita a gente muy distinta, ¿no? Que en este caso a lo mejor no tiene por qué ser el caso, pero bueno, sí, porque al final lo que hacemos es invitar, de momento, ¿no? Invitar a gente que utiliza la misma tecnología para fines muy distintos. Y a mí lo que me gustaría también es eso, que ves a lo mejor un poco más de debate, de cruce de opiniones, ¿no? Lo que ha comentado antes Carmonpa, de invitar a lo mejor a alguien un poco más escéptico y que hable con alguien que esté en el mundo Web3 o que vengan gente de distintas blockchains. Eso podría estar guay. Eso puede molar. Y sí, por ejemplo, imaginaos que os pregunto por un referente que no sea Web3, ¿vale? Alguien tipo, yo qué sé, la NTV cuando molaba o, no sé, los 40 principales, no sé, pensar en ese tipo de marcas. Vale. ¿Cuál de ellas pensáis que podría ser un buen referente para lo que estamos construyendo? Uf, Yo es que, bueno, a ver, esa es referentes, muy lo que buena. hablamos, ¿no? Al final, la idea es un poco de podcast, porque yo creo que escuchamos todos podcast hoy en día. Cada uno escucha el que sea, les hay de política, les hay de mil cosas. El nuestro, lo que hablamos antes, ¿no? La diferencia es que estamos también en el metaverso. Puedes entrar también si quieres. Y el tema es que es en Web3. Y eso, y como referentes, pues, no sé, a ver, el otro día les pasé un par de ejemplos, por ejemplo, Vanles que mintea los podcasts. Es que al final es eso, no hay muchos referentes, ¿no? Tampoco porque, no sé, yo visito Está Rug Radio, por ejemplo, Rug Radio, ¿no? por ejemplo, sí, yo por ejemplo escribo en The Central It's Art, ¿no? De Vanles DAO, donde está dentro de Rug Radio, por ejemplo, y comparte ahí también sus imágenes y sus cosas. Eh, por ejemplo, podría ser ese un referente, ¿no? Por un lado, también puede ser un referente gente que está en Spatial, porque en Spatial quizás un podcast como los que hacemos los lunes y tal, no hay, pero por ejemplo una charla como estas, con temas educativos, sí, yo ya sí que he visto. Entonces, un poco de referentes, yo también me inspiré en eso, ¿no? Porque veía que se hacían eventos en Spatial de diferentes marcas, de tal, y que la gente asistía, ¿no? Y entonces es una mezcla, ¿no? Entre los podcasts que escuchamos de normal, ¿no? Con eventos que se hacen en el metaverso, ¿no? Por ejemplo, decía Víctor también, UFO, este proyecto, también está Sí. haciendo cosas bastante interesantes, habrá que tenerlo en cuenta. Que- A mí, uno por también que ejemplo, pasó CAF era Creative Owls, no sé si lo conocéis. Ah, sí, mira, ese era el que estaba buscando. a mí me Creative gusta también Owls, mucho Seed Club. sí, claro, también. Pero Creative Owls, por ejemplo, añádele porque sí que es uno de los que, la verdad, que a mí más me inspiró para hacerlo, ¿no? Porque vi que estaba haciendo muchos eventos en Spatial Y está- y lo tiene muy bien montado, la verdad. Colabora con Polygon, es un poco un Crea- ejemplo, ¿no? A seguir. Creative, Se lo, Creative se lo Falls puedes o pasar, se lo Goals. puedes pasar ahí al chat de Carmonpa. sí, Sí, si me lo escribís por ahí lo puedo poner. pues, Ah, vale. Creative Owls. Al final es un chico que también lo que se ha hecho, ¿no? Porque es un poco como lo veo yo. Dentro de un tiempo va a haber meta influencers, ¿no?
por decirlo así, donde tu avatar Ya también hay, se- ¿no? Sí, bueno, ya les hay, en realidad. Bueno, en China, por ejemplo, creo que hay una chica que canta o algo así que está hecho con inteligencia artificial, no sé, o sea, pero por ejemplo, Creative Fouls, este chico, yo creo que lo que se está haciendo es un nombre también, esa es su marca, ¿no? Él hace podcast, colabora con otras DAOs, colabora con otros proyectos Web3, hace muchos eventos, tiene su parte también, o sea, tiene una newsletter, eh, no sé, o sea, sería como un ejemplo también un poco con objetivo un poco largo, ¿no? Pero a mí me mola mucho con lo que hace. Bueno, ahí tenemos unos cuantos. Yo creo que la siguiente sesión también lo que se puede hacer es ir creando el Pinterest y los paneles un poco de competidores y así vais añadiendo un poco los que tengáis ya mirados y los que se nos ocurran al resto. No sé si por ahí por el público tenemos alguno que quiera levantar la mano o echarse un baile y ya de paso compartir un competidor de metacharlas, pero vamos, que lo podéis poner por el chat o podéis eso, echaros un bailecito, ya que estamos así por la mitad un Sí, poquito. sí, Y molaría, por nada, ejemplo, eso, a la gente que está aquí, por ejemplo, que nos diga, yo qué sé, pues sus podcasts favoritos, ¿no? También para intentar tirar por ahí, ¿no? Lo que hablamos, que la gente que vaya participando también nos diga un poco para dónde tirar. tenemos por aquí, puedo preguntar aquí como si fuera un programa de televisión. Miguel Anónimo, ¿tú qué escuchas? Pues mira, justo Cuando estaba escribiendo. A ver, yo, es decir, cripto poco, pero me molaba mucho, nadie sabe nada, pero estaba justo escribiendo que de formato que mola mucho un canal de YouTube que se llama Visual Politic, Sí, yo lo conozco. que tienen como, bueno, son como píldoras de temas políticos y económicos y tal, y el formato es muy chulo, que igual se puede implementar alguna idea o es súper es Visual informativo, es muy Politic ameno. Politic con K, es Visual con K, Sí, ¿verdad? Espera, lo busco, Visual. Sí, Sí, con K. yo le conozco, mola mucho, sí, la verdad que mola mucho. Qué guay. Publican bastante a menudo y luego, yo qué sé, si quieres tener algo de información sobre economía y geopolítica, está guay. Si no tienes ni idea, es como un poco badamis también, pero... A ver, nosotros, mira, Joder. una cosa que se puede hacer, por ejemplo, ya con los avatares de Ready Player Me, que no lo hemos dicho, pero bueno, eso. También hemos intentado contactar con Ready Player Me porque yo, por ejemplo, voy con la camiseta, ¿no? Que estoy haciendo publicidad gratis. Y eso, bueno, y lo que habíamos hablado, ¿no? Que hay muchos podcasts para informar. Bueno, Bueno, mira, voy a hacer como Isabel Gemio cuando pase aquí por el público. Y como tengo aquí al lado Metacan, que también es un DJ y que también es un experto en medios de comunicación. Si está por aquí atento, pues que nos cuente. Mira, míralo, está ahí echándose un baile. Que nos cuente un poco, ¿cuál es tu podcast favorito que no esté aquí en el panel de competidores? Y no vale decir el tuyo. Espera, que me has pillado. El mío recién empieza, el mío recién empieza. Por eso. A mí me gusta el de Empire. ¿Conocéis a Bloodborne? El podcast que tienen de Empire. Para mí, Web3, a ese nivel un poco profundidad, es de lo mejor que hay junto al de Bangless. Qué bueno. ¿Es este o no? sí, a mí, por Muchas ejemplo, gracias. el de Bangles me gusta porque hay muchos podcasts sobre Web3, pero lo que dice Metacan, ¿no? Que a veces no profundizan mucho. Y a mí me gusta el de Bangles porque ya, pues eso, presuponen que la gente cuando les escucha ya sabe sobre Web3 muchas cosas y lo que traen esa gente, pues súper interesante también de escuchar, ¿no? Que eso también sería nuestro objetivo, ¿no? Intentar acceder a perfiles que la gente también quiera escuchar, ¿no? Y si encima les hacemos entrar en el metaverso y probar Spatial y, pues, y tal, pues yo creo que vamos. ¿No? Mola. Y, bueno, hay una cosa en Bangles, por ejemplo, es que hay bastantes anuncios o patrocinadores. ¿Vosotros vais a introducir esos espacios publicitarios o esas cuñas? O no sé, igual, ya que tenemos el metaverso, se puede hacer aquí como un telepromo, ¿no? De en plan, compra el colchón Lo Mónaco y poner aquí el colchón también Sí, enfrente.
A ver, yo creo que hay proyectos, Lo guay sería eso, hay proyectos interesantes ¿sabes? que... O sea, Perdón, Calvo, vale. no, o sea, decía que no tanto cuña, ¿no? De secretaría de texto, sino aprovechar el espacio para hacer, no sé si, no sé, activaciones, pero con presencia, que puedan ver un poco toda la historia, pero no tanto cuña. Yo personalmente no me veo ahí haciendo una cuña publicitaria, me sentiría a gusto haciéndolo al 100%, ¿sabes? Bueno, depende de cuánto pagan, ¿eh? Imagínate, yo qué sé, Bueno, a lo mejor llega Ledger, ¿no? A lo Vamos. mejor llega Ledger y entonces Carmonpa tiene que estar ahí posando con su nuevo Ledger y anunciarlo un poco, pues las características que tiene y que si lo compras desde con un código de descuento de MetaCharla, pues consigues un descuento. Claro. Algo así. Sí. Sí, A ver. te detiene total, ¿sabes? Sí, sí. Lo que hablábamos antes, también es eso, son sponsors y también como lo vemos nosotros es como lo que decía antes de DAO Service, ¿no? Al final, igual quizás en vez de una cuña, lo que también es interesante, ¿no? Yo qué sé, pues hablar de un proyecto que nos parezca guay y queramos hablar 10 minutos también porque sea interesante para el invitado que hemos traído, lo que sea. Mismamente, yo qué sé, hemos hablado alguna vez también de hacer ciertos días o ciertos espacios para nuestros propios proyectos, ¿no? Que Juanma tiene uno, Carmopa también, entonces, pues, o sea, más que sponsor al uso, ¿no? Como ha sido siempre de los podcasts, que lo que dice Juanma, ¿no? También depende de cuánto paguen. En principio también es como colaborar con los proyectos, ¿no? Yo qué sé, si para el tema de whitelist también, de NFTs, lo que te decía antes, un artista va a sacar una colección y quiere pues promocionar su arte, pues también podemos hacer ahí un tipo de concurso, oye, pues mira, vamos a repartir este NFT entre los próximos asistentes a Spatia y no sé, cosas de esas también. No, eso está guay. Vale, pues venga, vamos con atributos y valores. Vamos a ir enumerando así un poco de manera dinámica, así entre todos, cuáles podrían ser las principales características que nos definen. Atributos son como más tangibles, valores son más abstractos, más etéreos. Teníamos por aquí alguno que ha surgido ya, tipo la transparencia o la educación. Venga, ir soltando un poco, así, a bote pronto. Sí. Si no, me voy paseando por el Espontaneidad público sería y voy otro, ¿no? preguntando. Vale, Sí, no, bueno, eso es un poco lo que hemos ¿qué hablado, más? ¿no? Nuestros valores, pues no sé, vale, yo creo que lo que estamos aquí todos compartimos un poco una filosofía en común que es también que estamos a favor de la innovación, ¿no? Y pues ese es un poco nuestro valor Parafraseando también. al Barça más que un podcast, ¿sabes? Son más que un club, nosotros más que un podcast. Eso es, eso es. Y yo creo que junto con la innovación es un poco el tema de inconformismo, ¿no? De hacer cosas distintas y salir un poco de la norma y de... Ujú. Sí, sí, porque luego también es eso. Yo, a ver, no me considero uno de los cripto punk de estos de toda la vida, pero yo también estoy aquí un poco en Web3 por lo que representa, ¿no? O sea, pues eso, la descentralización, quitar intermediarios, poder colaborar. Al final nosotros tres somos de España, ¿no? Y podríamos estar colaborando de una manera más tradicional. Pero, no sé, a mí Web3 que puedas estar colaborando con gente de todo el mundo, me parece, pues eso, cuanto menos, ¿no? Algo innovador, ¿no? Y eso, y que quieras Sí, cambiar un poco, y que no escuchar, pues eso, en vez de hacer un podcast normal, que también lo podríamos estar haciendo, pues también decir, vamos a darle un poco una vuelta y hacerlo un poco diferente. No sé. Yo creo que también flexibilidad a la hora de queremos escuchar muchos puntos de vista distintos, ¿no? Y que luego la gente pues saque sus conclusiones. A mí lo último que quiero es tener solo gente que opine todo el rato igual o intentar lanzar un mensaje desde el podcast. Lo que me gustaría es eso, tener gente muy distinta, que hable de proyectos muy distintos, que crea la tecnología, que no crea la tecnología y poder debatir, la verdad. Y eso
nos pasa a nosotros, ¿eh? Muchas veces tenemos puntos de vista diferentes, o sea, pero creo que ahí está también lo guay de que nosotros mismos incluso tengamos puntos de vista diferentes de Web3, del mundo, de tal, que de cada uno sea de su padre y de su madre, es lo guay. Venga, por aquí voy a pasearme por el público, que tengo aquí antes a Flan, aquí callado. Ahora, hoy que no está con la pantalla, enfrente de la pantalla, no sé si quiere decir algún valor o algún atributo que tengamos que fortalecer. Ah, no tiene micro. Bueno, pues ponlo por el chat si quieres. Aquí un señor anónimo Hippo, pues si quiere participar por ahí también. Está por aquí Woki desde el principio. Si quiere aportar, pues. Hola, buenas. Hola, ¿Qué hola. estás viendo? Muy buenas, te escuchamos. Parece que cuesta, ¿no? Te escuchamos O regular. Woki, envíanos Sí. un mensaje por el chat. Acércate al Sí, micro, sí, ¿no? por Lo el tienes- Acércate al micro. Me falta un micro a mí en la mano. Sí, sí. Para Ya, ir. tal cual. Se, No se se ha escuchado al escucha, Woki. principio, pero ahora no. Hola. Sí, pues se escucha como lejano, no sé. Ahora sí, Ahora es mejor. ahora sí. Vale, entonces es que tengo que estar pegado. Hola. Sí, te Hola, hola, escuchamos. Sí, te te escuchamos, escuchamos. te escuchamos. Bueno, valores, pues entiendo que sí, que Se corta un poco la Vemos, luz. Se ha vuelto a ir, creo. Bueno, Te Woki, perdemos. si Sí, quieres si lo quieres- añadir así algún valor, nos lo pones por el chat. Y lo añadimos por aquí. Bueno, ¿creéis que lo tenemos? Tenemos por aquí transparencia, educación, espontaneidad, a favor de la innovación, més que un club, un podcast, inconformismo, atrevimiento, for the culture, colaboración descentralizada, generar debate, estas dos veces, Participación, apunta Wookie. participación. Igualitaria. Pues si tenéis algo más o Ahí, no. Fran, Yo he añadido inclusiva Fran, también. Fran, Jugueteo, eso mola. jugueteo, sí. Y pim pam. Y justo que decía Juego. Fran, como esta parte más didáctica, divertida, entretenida, al final es un juego también como para desconectar o para acompañar. Lo de los Sí, bailecillos. Sí, eso es. Sí. Al final es eso, lo que hablamos antes. Nada de que sea tampoco muy serio. O sea, ahora mismo creemos que es también interesante y estar trayendo invitados y demás, pero también otros días va a ser, y sobre todo si es lo que la gente quiere también, que sea totalmente abierto a debate, ¿no? Que podemos, yo qué sé, simplemente venir, sacar unas noticias y comentarlas entre todos también, ¿no? Y soñamos con conseguir un debate entre blockchains. Eso es un objetivo que tenemos ahí Hola, ¿se me oye? entre manos. Sí, se oye. Hola. Sí. Sí, Ah, oye. Hola, ¿qué tal? Soy Robson, que una cosa que quería comentar, bueno, y preguntar principalmente, que es que esto me va bastante mal en el móvil y bueno, parezco un tío, vamos, perdido, vamos, que un hijo de puta en el Día del Padre. Pero bueno, en resumen es que acabo de enterarme de esto porque lo vi que lo suyo es Doji. No, no, sí, toda la razón, que lo compartiste en West y nada, me acabo de meter ahora mismo porque he visto que los de Nomu Labs también lo han compartido en sus redes sociales y he dicho, anda, coño, se me había olvidado y quería saber la finalidad de esto, si es crear una especie de escuela interactiva aquí como en el metaverso, pues bueno, no solo para formación, sino para culturizarnos a través de, pues sí, ¿no? Una mezcla de un podcast, como si fuese en la antigua Grecia. Una persona cuenta, lo sometemos a debate y luego pues a formarnos. Puede que sea esa la idea de esto, si me entera, vamos, acorde a las psicofonías Más que he o conseguido menos. entender. Sí, Vale. sí, Debut. no lo has dicho mal, o sea, está bien Ca- como lo has dicho, sí.
Y encima lo que dices tú, Vale, por vale. ejemplo, lo que dices tú, por ejemplo, de estar abierto a debate, ¿no? Como Antigua Grecia también, pues mola, ¿no? Eso es. Vale, vale, genial. Una cosa Los- una cosa que permite Spatial, al final también es crear el mundo que tú quieras, ¿no? Nosotros tenemos otro espacio que es que hice para Kraus House, que por ejemplo podemos usar también para hablar de, yo qué sé, lo que hablamos, ¿no? En De principio es una deporte, hora sobre todo. de deportes, pero eso, lo que hablamos. En Buah, qué principio es putada, te una hora a la pierdo. semana, Joder, me cago en la puta. pero podríamos hacerlo eso, otro día a la semana, pues mira, vamos Ah, a hablar de deportes, ¿no? Y otro día quedar en, no sé, una galería de arte, yo qué sé, al final lo que hablamos. Spatial te permite... Debuti, vale, vale. Yo creo que esto sería todo el mismo estilo. No, al principio Aquí es eso. estilo Ágora o Aula Magna, uno habla y el resto escucha y ya pues se interviene más adelante, si eso. Pero vale, guay, yo creo que esto sería pues el modelo. De todas maneras, es la primera vez que conozco esta aplicación y hasta que me desenvuelva con ella, pues veo que desde la basura de mi móvil es complicado, o sea que tendré que hacerlo desde el ordenador. Sí, yo creo que es más recomendable desde ordenador y estamos un poco así experimentando. O sea, es la primera vez que hacemos así una sesión de No, workshop y no, de si esto construcción sí, en directo. me parece genial. Me parece una interacción cojonuda, pero claro, aquí me habréis visto a mí pulular por aquí delante de todo el mundo todo el rato, saltando y haciendo vainas, que digo, joder, ahora mismo no sé ni cómo ponerme en tercera persona el este para ver dónde estoy. Vamos, no sé ni si estoy por ahí. Pues ahí no te podemos ayudar mucho. Desde No, el móvil. no, ya lo sé, Bueno, ya lo investigaré yo solo. no, pero Carmopa creó una guía más o menos de usuario para utilizar esto, porque es verdad que el onboarding a veces cuesta, macho. No, no, un poco. Y encima como Sí. gire el móvil, pierdo lo del micrófono, lo de bailar y todo. Madre mía, que Nada, una ruina, una ruina. Te lo Mira, juro. pues Parece que tengo un móvil del Pleistoceno. en algún ejercicio Literal. futuro, donde cuando esto vaya creciendo, A ver. igual proponemos como un premio un VR headset que se puede acceder también desde ahí. Sí, lo he visto que está muy sustituyes, guapo, que da la posibilidad de claro, realidad aumentada. Sí, 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 eso sí que mola muchísimo. Vamos, esto es como lo que se suponía que pretendía enseñar el de Facebook, el Mark, cuando presentó lo de Metaverse, era algo parecido, pero con gafas. O sea, lo mismo que estoy viendo a vosotros ahora, pero como si te viese directamente, pero con gafas de realidad virtual. La verdad que me ha molado mucho Eso esto, es. Sí, esto sinceramente. lo hemos Pero hablado más veces, lo del metaverso al final el último paso es usar las gafas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, Spatial, yo no tengo sí, gafas y siempre entro desde la web y bueno, pues si si entras desde un bueno, ordenador, al sí, final es como cualquier otro juego, si has jugado algún juego literal. no tiene ninguna dificultad. Justo, justo. Bueno, y todo es adaptarse, pero vamos, que veo empresas que antes se van a la quiebra que adaptarse a esto, ¿eh? La primera es la mía, te lo Sí, aseguro. sí, pero yo lo que hablamos, ¿no? Antes, yo creo que esto base es como la web en 3 dimensiones y que, no sé, yo estoy en Decentraland y tal, o sea, todas las grandes marcas, Samsung ya tiene un espacio en Decentraland, Sí, Vodafone, o sea, yo qué sé, Amnesia no, sí, también, sí, o sea, y todas etcétera, las etcétera, grandes etcétera, pero por están ejemplo me viendo. meto ya en temas aseguradoras y las aseguradoras creo que no conozco ninguna que esté metida, o al menos 100% que ninguna española. Sí, les cuesta, les Bueno, cuesta. vamos a seguir con los conceptos que por aquí Robson ha dicho Sí, de lo perdóname. importante. Es que nos quedan ahí poquito ya. Entonces, tenemos aquí varios conceptos. Uno de ellos ha salido al principio, el de construir en público. Tenemos también el de la conexión, que yo creo que es bastante potente. Y tenemos también el de la antigua Grecia, ¿no? A nivel de ese ágora, participación y todo eso. Luego también tenemos por ahí como que es una web en 3D. Si queréis comentar alguno de estos o pues pensar en rutas creativas que luego en la siguiente fase nos lleve a crear más conceptualización y ya pensar en algo más visual, a ver qué se os ocurre. ¿Vale? Con todo lo que hemos hablado, toda la información que hemos comentado. Sí, Hemos a hablado ver, Hombre, también del tema yo creo que... anda, dime. Picasti. No, eso, lo que hemos hablado, ¿no? Estamos abiertos un poco a todo. Lo que vaya surgiendo, lo que la gente también le interese más. No sé.
al final, por ejemplo, los avatares de Ready Player Me, ¿no? Lo que decía antes, te dan muchas posibilidades, ¿no? Se pueden usar en Spatial, se pueden usar en más sitios también. Hay videojuegos también que ya están implementando estos avatares. Yo qué sé, lo que quiera la comunidad un poco, ¿no? Nosotros lo que sí que vamos a tener, ¿no? Fija es una hora de a la semana y a partir de ahí que la gente le gusta Spatial y quiere pues quedar más con nosotros, ¿no? Yo al final, por ejemplo, tengo una oficina virtual que lo que hago muchas veces con la gente es decir, cuando contacto por otra cosa, ¿eh? No por metacharlas. Y en vez de decirles, oye, pues mira, pásame el Calendly y, y quedamos en Google Meet, pues yo les digo, pues mira, pásate por la oficina que tengo aquí y hablamos ahí, o sea que, no sé, todo lo que quiera la gente un poco, al final es usar Spatial también para todas las posibilidades que nos da, ¿no? Ya posibilidades. Interesante. La verdad que me parece que esto está muy guapo y no el puto Teams de mierda que usa la gente. Claro, ahí está, Juanma. ahí está. Eso es Te lo juro, es una puta Yo lo que ruina iba a eso. decir, yo lo que iba a decir es que para la parte de Building Public y también incluso entre la parte de Antigua Grecia, es como ha dicho Kaz, escuchar a la gente va a ser crucial. O sea, creo que tenemos que tener una misión clara, ¿no? Porque tampoco podemos estar cambiando el formato, ni el contenido, ni nada todo el rato, pero yo creo que tenemos que escuchar a la gente claramente. Sí, lo que hablamos, al final una hora de podcast a la semana, eso sí que va a tener la gente y a partir de ahí, pues que sale eso, una colaboración como esta, que es, hoy es miércoles, ¿no? Y aquí estamos de otra manera, ¿no? Que es más, un poco más diferente a la del lunes. Y por ahí, pues eso, todo lo que la gente nos vaya diciendo, pues... Sí, igual también es teniendo de marca Metacharlas como marca de proyecto, igual es ir sacando luego nombres de cada uno de los formatos de charlas o de programas, donde uno puede ser las entrevistas, pero igual es otro nombre, otro puede ser esos debates que se generan, o a lo mejor son secciones, a lo mejor tienes un programa que es Metacharlas Late Night o lo que sea, y tienes ahí una parte que es con una persona, otra parte que es a lo mejor analizar un proyecto y otra parte que es un debate. Entonces yo creo que tenéis que darle ahí forma y a lo mejor hay la comunidad donde puede ir aportando, oye, pues mira, me gustaría que hagáis un formato solo de 20 minutos o me gustaría que hagáis un formato de monólogos, no sé. Eso igual puede estar guay. Sí, en Eso principio... es interesante, la verdad. Por ejemplo, habíamos hablado en principio de hacer simplemente preguntas en Twitter, ¿no? Oye, pues, ¿qué os parece esto? Pues sí, pues no, ¿cuánta gente va a asistir? Vamos viendo. Y luego también para, ¿no? Esta es la temporada 0, que es también muy, muy de prueba. Y luego para la temporada 1, con función de lo que veamos que a la gente le gusta más, las votaciones se pueden hacer on-chain, ¿no? Y con un NFT, lo que hablábamos también, o con un POAP. También al final es eso, que la gente vaya aprendiendo sobre metaverso Web3 a la vez que lo usa y de manera un poco divertida también, ¿no? Que no sea verte un vídeo en YouTube, cómo te explica cómo hacerte un POAP o cómo recibir un POAP, pues yo creo que es mejor quedar con, pues eso, con 3 personas y decir, pues esta tarde vamos a explicarte tal. Yo qué sé. Literal. Otra cosa que quería comentaros es que también metido, porque si no me equivoco, creo que el motivo principal, o bueno, el título era metabranding, ¿no? Sí, la idea de Sí, hoy... o sea, al final... Sí, dale, Juanma. Didi. No, eso, que la idea de hoy es eso, es como una colaboración de metacharlas, ¿no? Metacharlas es los lunes y lo de hoy lo hemos decidido hacer también en colaboración para que la gente vea, pues, cómo es el proceso, ¿no? De crear todo esto que estamos creando un poco, que es lo que hablamos, un medio de comunicación descentralizado en el metaverso y contar, pues eso, contar y ver viendo también lo que la gente quiere, ¿no? Que al final Vale. es como yo creo que en Web3 también tiene que tirar. Si no, por ejemplo, te pasa eso, como Zuckerberg, Sí, sí. que no ha preguntado a nadie, lo ha querido hacer él. Y eso es lo que le falla también, que no tiene esa comunidad, ¿no? Sí, no tiene su comunidad, esa feligresa. Eso es. Entiendo. Pues ahora, a raíz de eso, ya que dices metabranding, cosas que me interesaría muchísimo de saber es
pues growth aplicado a Web3 y por supuesto pues desarrollo de producto también aplicado a Web3, pero bueno, va como todo un poco ahí entrelazado. Una Y cosa no que, creo Sí, que sea el estamos. único que le interese saber de eso. una cosa que había el otro día por Vale, ejemplo, muy interesante era que hay maneras de medir era una web, o sea, un proyecto que lo que hacía era medir todo el tema de eventos, ¿no? Cuánta gente ha ido, la audiencia, cuántos clics te han dado, al final lo que hablamos es como una web, ¿no? Y también comentando Ujú. ese proceso de lo que sería una audiencia en Web3, ¿no? Porque si estamos hablando de que es diferente, de que tú vas a poder entrar en el metaverso y todo eso, también se va a medir, ¿no? Y a la hora de sponsors y todo eso, pues Sí. van a querer ver cuánta gente cliquea. Yo, por ejemplo, estoy en Decentraland y hay una empresa que se llama AdShares, que lo que te permite es, pones un cartel simplemente, o sea, es uno lo diré, en el Central Builder, o sea, de la manera fácil de construir, simplemente es clicar y añadir como un cuadro y es su publicidad, ¿no? Y directamente conectas Sí. tu cartera y en función de cuántas visitas tengas a esa tierra, te pagan. Spatial eso no lo tiene, por ejemplo, pero estoy seguro que lo van a acabar poniendo también, ¿no? Ah, Y sí. porque al final es eso, esta web, pues hoy hemos tenido de retención, ¿no? 30 personas que llevan aquí un rato, pues todo eso también es interesante de contar, ¿no? Un medio de comunicación, lo que hablamos. Sí. Un poco muy novedoso, ¿no? Todo lo que antes hemos dicho, no tengo muchos referentes por eso mismo, porque es todo tan nuevo que... Porque sois pioneros, está claro. Esto es como decía David Moreno, está claro. Que sin referente al final eres tú el que te está dando contra los muros, ya serás tú el referente de otros. Sí, eso es. Bueno, vamos a ir con la parte número 8, con la organización. ¿Cómo se estructura y cómo va a ser esta gobernanza? ¿Qué normas, lenguajes, rituales de equipo tenemos? ¿Qué actitudes son necesarias para formar parte del equipo? ¿Quién se arranca? Venga, a ver, Carmompa, que lleva un rato callado. Vale, Garumpa. Estoy aquí reflexionando ahí todo el rato. Los procesos al final ahora mismo son a votación. O sea, proponemos una idea, son 3, 2 están de acuerdo, se hace, no hay mucho más. O sea, es muy simple la gobernanza y queremos mantenerla así durante el tiempo para ir avanzando. Luego los rituales, sobre todo tenemos Discord a nivel interno, donde hablamos los avances del proyecto y también tenemos un pequeño Trello con las tareas así más importantes que vayamos teniendo. O sea, Trello finales para organizar un poco las tareas más relevantes que hay que ir haciendo durante la semana y Discord intercambiamos más opiniones. Y no tenemos mucho más ahí a nivel de procesos porque tampoco queremos... y también tenemos un Notion, esto también es importante, donde al final volcamos pues todos los guiones que antes hemos hablado a nivel interno, los invitados que estamos hablando con los que tenemos cerrados, los calendarizamos ahí dentro y así sabemos todos en todo momento de forma síncrona dónde está cada uno y lo que tiene que ir haciendo. Y el tema de NFTs y esto, pues es una cosa que vamos a explorar y vamos a intentar hacer cositas. A Bueno, nivel... gracias. Sigue. No, gracias, Metacan, por visitar. Y luego, a nivel de actitudes, yo creo que es sobre todo no tener miedo, romper barreras y dejarse fluir, ¿no? Un poco por todo lo que está pasando. No queremos encorsetarnos en nada y dejar un poco el imaginario libre para ver hacia dónde vamos. No tener límites, sobre todo. O no ponerte límites, mejor dicho. Lo voy a poner aquí en conceptos. Y vale, hablemos de NFTs. ¿Qué sentido le podemos dar? ¿Se está pensando en lanzar algún NFT? ¿POAPs habéis hablado también? ¿Veis que es interesante algo de membresía o hacer un Open Edition? ¿Cómo habéis pensado eso? Hemos empezado a pensarlo, sí. Nos planteamos desde eso, desde que tengas un POAP por participación hasta NFTs para generar en la comunidad, donde al final tengas como
perks exclusivos, ¿no? Dentro del podcast, no sé, imagínate acceder a X metacharlas o participar de ciertos procesos del propio proyecto o cualquier cosa de estas, puede tener sentido a nivel de NFTs más de pago y a nivel de NFTs más gratuitos, pues primero un poco la fidelización, ¿no? De la gente y al final intentar hacer algo en torno a esa gente que a lo mejor ha estado viendo 10 podcasts durante la temporada o 10 capítulos o lo que sea. Yo creo que un poco lo que hemos hablado por encima es esto. No sé si quieren añadir algo tanto Kaz como Juanma, pero... No, yo estoy de acuerdo, o sea, estoy alineado con lo que has dicho tú, porque al final es algo que hemos hablado un poco por encima, pero creemos que hasta que no acabe esta temporada 0 no vamos a empezar a mirarlo bien. ¿Cuándo acaba la temporada 0? Pues ya en un par de semanas, la verdad. Sí, nos marcamos las temporadas, lo que comentamos es de hacernos de 3 meses, hacemos un capítulo cada semana, entonces sobre los 12, ¿no? Si yo me falla ahí las matemáticas. Sería Igual como puede ser terminar después la temporada. de este proceso, igual. También. También puede tener sentido justo terminar el proceso este y empezar la temporada ya con todo mucho más establecido. Al final, lo único que teníamos claro era que la temporada 0 era de prueba y probar cosas y creo que lo estamos haciendo. O sea, el objetivo de la temporada 0 estaría cubierto. Entiendo. Y, por ejemplo, si quisiera alguien participar, alguno que tenemos por el público, o gente que os está viendo, os han pedido ya, oye, ¿qué puedo hacer para formar parte? ¿O tenéis ahí algo pensado? Bueno, habíamos Pues pensado... si... Sí, dale, Carmen. Dime, Didi Caf, porque yo iba a decir... No, yo iba a decir que no tenía pensado así nada. O sea, si tienes alguna idea... No, Dale. habíamos pensado que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho lo que hace POAP, ¿no? Antes lo hemos visto encima, han recibido hace poco 10 millones de euros de financiación. No sé, creo que es como un pin, ¿no? Una manera de hacerlo sencilla al principio. Pues, oye, la gente que claimé un POAP por haber asistido, de eso de momento en la temporada 0, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, pues podemos hacer un POAP conmemorativo de los que hayan asistido, porque es el primer workshop que hemos hecho en Metacharlas. Y no sé, eso te da la posibilidad de luego ir pensando también, ¿no? Recompensar a los que estuvieron en principio. Tienes ahí, de momento tienes su wallet. Y luego lo que hemos hablado de hacer un poco la comedia, porque hemos tenido invitados ya a gente de Avalanche, a gente de Hedera, nos faltaría pues alguien de Polygon, alguien de Ethereum. Y habíamos hablado pues eso, de hacer una especie de debate o algo así, o nosotros decir eso, un día como hacen en la NBA, ¿no? Que se ponen así delante y eligen un equipo, pues ¿en cuál lo vamos a lanzar? Pues también es interesante, perdonad. Decir, pues mira, lo vamos a lanzar en Hedera por esto, por esto, por esto, o yo qué sé, también darle ahí un poco de morbo a la gente, lo que la gente vote también, ¿no? Por ejemplo, podemos hacerlo a votación o nosotros decidir, porque lo que hemos hablado antes de la gobernanza, en principio es hacerlo sencillo, sería una DAO muy sencilla, ¿no? Sin tokens, sin economics, simplemente una wallet compartida. Y en Gnosis Safe, ¿no? Por ejemplo, y las votaciones entre 3 personas, ¿no? Que todos votan que sí y ya está. Eso es un poco la organización sencilla por ese lado. Genial. ¿Algo más que añadir por aquí en la organización? No, yo creo que no. Parece, Yo creo que está parece que no. todo Eso, dicho. Pues vamos a una de las partes fundamentales del branding, que es el propósito. Aquí hay que responder a la pregunta del por qué, de por qué hacemos todo esto, de por qué pues, gastamos nuestro tiempo en crear nuevas fórmulas de comunicación o un nuevo medio y por qué pues, vamos a impulsar este proyecto. Entonces, si queréis uno a uno, molaría que pensarais un por qué,
que fuera así bastante potente y bastante también vinculado un poco con la visión, ¿no? Entonces, como queráis, o os arrancáis o voy yo y con el micro y pregunto. A ver, y estoy pensando ahora todavía, pero yo creo o sea, yo personalmente lo hago por acercar una nueva tecnología, no haya donde tengas más libertad a la gente, ¿no? Creo que sería mi porqué, el porqué hacer esto, hacer podcast, que la gente conozca proyectos, es justo acercar una nueva tecnología a las masas. Genial. Sí, bueno, yo también, o sea, pasarlo bien, ¿no? También, porque al final, lo que hablamos, ¿no? Estamos todos también en charlas de Google Meet o viendo vídeos o leyendo páginas web o lo que sea y pues, no sé, hacer pasarlo bien también, ¿no? Un poco mejor que hacer todo ese proceso, pero hacerlo aquí un poco más interactivo, también con más gente. Ir aprendiendo, probar también, ¿no? Porque al final es lo que vamos a hacer, ¿no? Prueba, error y ir viendo todo. Innovar. Yo creo que también es algo que hemos hablado Caf y yo anteriormente, que es algo que quiere hacer él, ¿no? Que él quiere ayudar a gente a ser contribuidores de DAOs. Entonces, esto es una forma, al final, si tú entras en una DAO, pues aprendes de la mayoría de los conceptos que hay de blockchain, o si no son la mayoría de bastantes. Yo creo que esto puede hasta simplificar mucho más el proceso. Y también, pues, contar desde la experiencia de gente como Cav, como Cormonpa y como yo, que venimos de experiencias totalmente diferentes, ¿no? Y de mundos totalmente distintos, empresas distintas, cómo hemos acabado los tres en el mismo punto, cómo hemos acabado los tres en la Web3 y en el mundo blockchain, cripto. Yo creo que eso también puede ser interesante para alguna gente. Conocer un poco el viaje detrás y cómo lo pueden hacer ellos. Sí, yo como lo veo, a ver, al final lo que hablamos, ¿no? El metaverso va a ser webs en 3 dimensiones y las DAOs para mí también son un poco el futuro de no de todas las empresas, obviamente, no van a elegir esa estructura y esa organización todas las empresas, pero muchas sí, ¿no? Y el tema de medios de comunicación, el tema de podcast, de canales de YouTube, de equipos de esports, artistas, todo eso también van a formar DAOs y como creemos que eso va a suceder en el metaverso, pues eso, el propósito es también contar todo eso, siendo un poco los primeros, ¿no? Que hacemos todo eso. Y si pasa lo que yo creo, que es que en el futuro todo el mundo pase más tiempo en el metaverso que haciendo scroll en las webs, pues entonces eso, el propósito sería también ese, el haber contado todo eso. Un poco así. Interesante. He añadido aquí como 3 puntos, ¿no? Que, por ejemplo, lo de crear una hoja de ruta de acceso a las DAOs, creo que es bastante interesante, porque mucha gente, yo creo que como las DAOs están como en la cúspide, ¿no? De todo el ecosistema, como que es donde tienes que poner en situación o en valor todo lo aprendido anteriormente, ¿no? Es como el destino más lejano muchas veces, porque tienes que pues, entender cómo funciona un wallet, o cómo funciona la tecnología, cómo funciona un NFT, un token, la coordinación. Entonces es bastante interesante ese plano, hoja de ruta que podéis plantear en la construcción de este proyecto y que podéis inspirar a otros, ¿no? Entonces esa inspiración también puede ser un motivo bastante bueno. Totalmente. Al final eso que comentábamos antes, ¿no? De que el podcast sirva para que la gente vea cómo crear una DAO. Y por tanto, cómo unirse a ella y contribuir y demás.
Sí, eso lo hemos hablado más veces. No lo vamos a orientar simplemente a DAOs, ¿no? Porque también, pues eso. De momento los invitados que hemos tenido eran de Edera, ¿no? Porque también estamos eligiendo la red, ¿no? Pero cuando ya hayamos elegido la red, luego, por ejemplo, ponte que sea Edera, dentro de Edera existen las grants, existen las bounties, todo eso. Luego también tiene su proceso para crear una DAO. Todo eso es lo que también queremos ir contando un poco, ¿no? Que al final es lo interesante, ¿no? Lo que vamos a construir en público, que la gente vea que se puede hacer una DAO, porque a veces la gente escucha una DAO, no, contribuir en una DAO o crearla y parece como que es muy complicado, pero yo entiendo que las DAOs también pueden ser muy sencillas, que es como lo queremos hacer aquí, sin complicarse la vida, al final, eso es. Pero hasta ahora creo que no se ha comunicado mucho el tema de la DAO, ¿no? De puertas hacia afuera, desde metacharlas. No, No. nada, cero, para ser sinceros. Estamos esperando de ti, Sergio. Por eso te decía que es algo que os estáis guardando en la recámara o que en cierto momento hay que activar. ¿O de qué manera queréis que el mundo sepa que esto va hacia una DAO? No, bueno, porque mira, yo creo que al final... Creo que... Sí, perdón, te apunto. Como el ejemplo de Van Les Down, ¿no? Van Les Down empezó con siendo un podcast, yo que tenía ya incluso... Porque yo creo también que al final es eso, crear una DAO sin la comunidad, por ejemplo, o sin que sea rentable también, pues... o sea, puedes crear la DAO y luego a partir de ahí buscar la rentabilidad. Nosotros quizás lo vamos a hacer al revés, ¿no? Primero que tener una comunidad, como Bangles ya tenían un podcast donde ya generaban unos ingresos y ya lo tenían, y a partir de ahí descentralizarse y contar todo ese proceso. Es decir, pues ahora somos una DAO y en Web3 se hace así. En vez de hacerlo como siempre se ha hecho en Web2, pues ahora en Web3 se hace así. Pues, Vale. ¿Y el nombre, eso os ocurrió a los tres a la vez o hubo un listado de nombres y al final llegasteis a metacharlas? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Pues fuimos soltando nombres durante un par de días o tres, ¿no? Que nos ocurrían y al final entre todos los nombres que habíamos puesto surgió este de metacharlas. Creíamos en ese momento, creemos que puede ser como lo que unifique todo, ¿no? Pero fue eso, cada uno tiró un par de nombres, quiero recordar, ¿no? Y a partir de ahí se llegó a la conclusión de metacharlas, la verdad. ¿Y por qué metacharlas? Porque charlamos en el metaverso, o sea, al final buscando ser desenfadados, no darle un tono serio, ¿no? Al final es una charla en el metaverso y de ahí un poco que vimos al final que el nombre este tenía sentido, ¿no? Porque nos permitía ser libres en cuanto a qué hacer, o sea, no es un podcast, no es un tal, es una charla en un metaverso. Hoy puede ser Spatial, mañana puede ser Decentraland, pasado puede ser Roblox, no sé, pero no tenemos fronteras ahí como hemos dicho antes, entonces metacharlas se adecuaba tener libertad porque teniendo una charla en un metaverso se respetaba, ¿no? sí, y queríamos que fuese en español también el nombre, ¿no? O sea, al final podemos haber puesto algo más, no sé, Web3 o tal, y al final lo de charlas también es fácilmente reconocible para que la gente que está en Web3 en español diga, pues ahí ya sé por lo menos en qué idioma van a hablar. Tenemos casi completo, no sé si queréis comentar algo. ¿Alguien del público quiere animarse a plantear un propósito, un porqué? Estoy con el micro por aquí. Isabel Genio por ahí. La gente agacha la Hay cabeza. algunos que están agachando la cabeza. La gente agacha la cabeza como en clase. Que no puede hablar. Para no cruzar la mirada. Miguel Anónimo Miguel Anónimo escapa. huyendo. Claro. ¿Cómo lo ves, Miguel Anónimo?
Está escapando. A ver si puedo aportar algo más, pero en general, no sé, el propósito lo veo bastante definido, aparte de, yo qué sé, igual la gente que está como, es decir, bueno, aparte de como más instructivo o tal, para gente como que estamos a medio camino entre yo trabajo para cosas escrito, pero todavía estoy muy verde en cosas escrito. Creo que también puede ser un lugar bueno para acabar de aterrizar a toda la gente como yo. Y enseñarle el valor que puede tener esto, Sí, esta tecnología. yo como, ya te digo, yo creo mucho en lo de las DAOs y que ser contribuidor DAO. Mi newsletter va un poco de eso, ¿no? Es un poco el futuro del trabajo también, ¿no? En vez de freelance, utilizar Fiverr. Yo creo que en el futuro también van a ser muchas DAOs, muchos proyectos, tienen bounties, ya seas desarrollador, abogado, diseñador, lo que sea. Y por ello también es eso, todos los perfiles un poco animo a que miren lo de las DAOs. Si ya están en Web3, porque al final es lo que digo yo siempre también, cuando entiendes una, entiendes todas. Eso es un buen claim, ¿eh? Cuando entiendes una, entiendes todas, la verdad. Sí, porque al final, nada, puede sonarte a chino, ¿no? De primeras, ¿no? Dices, estoy contribuyendo a una DAO, la gente ni siquiera ha oído la palabra muchas veces. Y ya si empiezas a explicar Sí, y pero es demás, que es complicado, pero al final cuando entiendes una, yo por ejemplo estoy en Bandless DAO, siempre la pongo como ejemplo y aconsejo a la gente que empiece en ella, ¿no? Porque es como la que tiene gente para el onboarding, gente que te explica todo y demás, tiene ya mucha gente contribuyendo. Y es una manera de empezar, pero luego cuando entiendes ya Bandless DAO, por ejemplo, que es bastante compleja, el resto son todas iguales, ¿no? sí, sí, sí. Porque se inspiran unas de otras, quizá, ¿no? Sí, sí, tienen elementos parecidos, ¿no? Y al final, por ejemplo, yo qué sé, una vez has hecho una votación en Snapshot, ya sabes cómo va en la siguiente DAO, que también la mayoría utilizan Snapshot, ¿no? Para votar. O cuando has recibido ya una bounty a través de, yo qué sé, de D-Work, que es otra web donde se ponen las bounties de las DAOs y todo eso, pues cuando has recibido una, ya la siguiente es lo mismo. Lo que más cuesta es entrar en la primera, ¿no? Sí, entrar a la primera, solo es presentarte también. Al final la gente le da miedo muchas veces y dices, tú entra en el Discord y preséntate, di lo que sabes y lo que haces y y allí te van a ayudar, ¿no? Te van a decir por dónde tirar. Pues genial, pues tenemos aquí un panel bastante interesante para dentro de 2 semanas, la siguiente sesión, ¿no? Yo me tengo que marchar, pero podéis quedar aquí a tomar unas birras ahí en la cafetería de la esquina, con las vistas Pues al dejarnos monte. una caja de las tuyas, Sergio. En la Están misma ahí esquina, te tiras. en el Ponemos por backstage. aquí Están. y tiramos una foto. Venga. Venga, va a ponernos en el fotocall. Ahí en el fotocall. Hay alguien que se ha tirado. Que se ha caído, se ha tirado. Sí. ¿Qué ha hecho alguien? Pero a lo mejor no me falta Hay gente muy desesperada. Puede que haya sido yo. La misma persona. Puede que sea. Porque Dios, mi móvil va a Echa la estar ya foto, para la calle, te lo juro. Pero Ojalá mirando, esté el ¿no? móvil. Sí. Yo me he puesto en primera persona ahora y no sé cómo salir de aquí ya. Ya había pasado lo mismo, Mira. tío. ¿Qué fue esto? Sí, a mí tampoco me deja Zoom bailar. Zoom out. Hemos agotado los bailes. Puedes acercar y dejarte. Ah, vale, ya está, ya lo tengo. Los bajos agachados, Joder. como el fútbol. Que una cosa, perdón la interrupción de nuevo. ¿Qué entendemos cuando decimos migración a Web3 de una empresa? ¿Quiere decir que se convierta a una DAO? ¿O No, cómo es entendemos? simplemente por qué. que empiece a adoptar, o sea, al final, que empiece a adoptar blockchain, que empiece a entender cómo funciona y que empiece. Tampoco hace falta que haga una DAO, pero a lo mejor sí que se dé cuenta de que si da un poco de poder empieza a dar un poco de poder a sus clientes, pues le puede ir, empieza a escuchar más feedback y les hace incluso participantes en la toma de decisiones, pues igual ven que los resultados mejoran.
Entiendo. Vale, vale. Porque es que, no sé, pero veo cosas como que ve la gente súper complicada. Una empresa de ropa, sin ser mega puntera, vamos, que la conozca, bueno, que funcione. Y ven como Sí. súper complicado y la migración a Web3, pues no sé. Claro, pero Un al fin, sentimiento o de sea, al comunidad. Si final, la gente se está comprando tu ropa y tal, yo creo que estaría encantada, ¿no? De tener gamificaciones y esas mierdas para conseguir tu sí, ropa y sobre todo te van a dar el feedback que necesitas a cambio de una sudadera que te sale a ti por 4 pesetas, por ejemplo. claro, Eso o lo sea, está haciendo nosotros, Nike muy bien, por ejemplo. Ujú. Ujú, vale. sí, Pero pero, sí, o sí es sea, verdad que este tipo de ejercicios son un poco, o sea, pues un ejemplo que es la moda, por ejemplo, donde ejercicios de alguna manera que se han trasladado a conceptos Web3 es más fácil, porque ya había una serie de comunidad, ya había gente Hay customizando producto. zapatillas antes de, claro, había un producto. Luego hay cierto tipo de estrategias que luego no se adoptan tan fácilmente, o sea, no es lo mismo que tire Nike o cualquier otra empresa de moda que Ujú. otro producto diferente y luego cómo se establezcan, pues esto, no sé, CAF, por ejemplo, ¿tú qué tipo de problema crees que resuelve una empresa que se estructura en forma de DAO, por ejemplo, que no pueda solucionar de otra manera? Sí. Una cosa, La bueno, posibilidad de que... Sergio, perdona, dejo de grabar ya, ¿no? Cortamos por aquí, ya si eso, Sí. yo por aquí me quedo un rato más si queréis, ¿eh? yo Vale, también me pues puedo nada, quedar quedaros otro aquí rato. de fiestecilla. Yo me marcho, ¿vale? Vale, Gracias, Muchas Sergio. gracias. Un abrazo a Chao. todos. Venga, Chao, chao. saludos. Chao. chao.